noches, bienvenidos a este episodio de Cortocircuito. Compartan, muchas gracias a todos aquellos que nos han estado siguiendo. Síganse suscribiendo en el canal en YouTube, Facebook, Instagram, Cortocircuito, y ahí estaremos subiendo cierto contenido. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con este tema. Ahí está mi hija Nichita platicando. Aquí está la familia. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos. Y hoy quiero hablar un tema especial, tal vez breve, pero que sea de bendición a todos. Y como lo saben y como lo han visto, se trata sobre la depresión. Un tema que para muchos es complicado, pero que debemos de entender que el ser humano experimenta estos momentos también de, se le conoce como infelicidad, momentos críticos, frustrantes en ciertos momentos, dolorosos, y que esos eventos pueden convertir al hombre, a la mujer, en sus sentimientos en depresión. Pero algo que tenemos que saber es que Dios tiene el control de todo para ayudarlos y también a sobreponernos, a poder salir adelante en medio de las diferentes situaciones que podemos encontrar en nuestro diario vivir, como en este caso que es la depresión. Entonces, si usted ha tenido alguna experiencia, la puede poner por ahí y podemos platicar. También, si usted gusta en algún momento interactuar conmigo, ahí tenemos una opción para compartir en la pantalla y con mucho gusto solo mande la solicitud y iniciamos. Pero bueno, es algo que tenemos que comprender la depresión y muchos la ven de una manera espiritual. Lamentablemente andan reprendiendo demonios, pero vamos a ver en sí en qué consiste la depresión y que tenemos que estar alertas también a esos síntomas que podemos estar enfrentando o que alguien puede estar enfrentando en su diario vivir. Ahora, la palabra depresión proviene del vocablo latín depressus, que significa ejercer presión hacia abajo. Implica sentirse forzado a ocupar una posición inferior. Se puede hablar de enojo reprimido, de culpa, de frustración, que esto genera tristeza y autodevaluación. Es algo interesante, autodevaluación prolongada que impiden mantener el estado de ánimo funcional, adaptativo y la aplicación de la fuerza de voluntad en relación a las actividades normales de la vida diaria. Entonces, la depresión afecta en nuestro diario vivir, claro que sí, la depresión afecta en nuestras actividades normales de nuestro diario vivir, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la iglesia, en cualquier área, sí, puede afectarnos de una manera complicada. Pero bueno, realmente existe la depresión y aunque podemos buscar en la Biblia, la palabra no va a utilizar este término, pero sí habla de tiempos de profunda tristeza, sí marca tiempos o marca ejemplos de condiciones, de cambios drásticos en las emociones, en los sentimientos. Y, por ejemplo, lo podemos ver en la palabra del Señor y un ejemplo muy claro, que muchas veces lo predicamos, lo enseñamos, o lo hemos escuchado, o lo hemos leído, es de Job, ¿no? El libro de Job nos muestra cómo era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, pero que sí pasó por ciertas circunstancias de su vida, por momentos de depresión. Dice la misma palabra, ¿cuál fue la reacción de Job al pasar situaciones complicadas? Se levantó, dice la palabra del Señor en Job 1:20, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aquí podemos ver algunos aspectos importantes. Nos enseña que por encima del dolor, por encima del sufrimiento, por la situación que estaba él atravesando, también Job más adelante en el versículo 21 y versículo 22
nos marca que su dolor estaba presente en el aspecto de que rasgó su manto, rasuró su cabeza, pero luego vemos su postura, que por encima de su dolor, él entendía la soberanía de Dios, entendía que Dios merecía la alabanza, que Dios merecía la adoración. Entonces sí, es una realidad que los momentos de dolor, los momentos de aflicción, los momentos de tristeza nos pueden llegar, las pérdidas nos pueden llegar, pero en todo tenemos que saber algo, que la soberanía de Dios está presente, que Él tiene todo bajo control. Vemos en la vida de Job la pérdida de salud, que no solamente perdió sus riquezas, su ganado, sino que también perdió a sus hijos, y luego enfrenta la enfermedad, y vemos la incomprensión también, como lo podemos entender y comprender, de su esposa, de sus amigos, y sin embargo dentro de ese cuadro trágico, ese cuadro de depresión, ese cuadro de una tristeza y una condición complicada, podemos ver a Job que él se permaneció firme, permaneció buscando a Dios, permaneció entendiendo, asimilando las situaciones, asimilando el conflicto que estaba atravesando, pero en todo entendió que la soberanía de Dios estaba sobre él y sobre su vida. Así que la depresión es algo que vamos a enfrentar, sí. La depresión es algo que vamos a atravesar algunos de nosotros, por supuesto que sí. Sin embargo, también tenemos que saber que nunca estaremos solos, sino que Dios, el Señor lo dijo, Él estaría con vosotros, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero vamos a ver varias cuestiones en cuestión de la depresión, las causas de la depresión, porque a veces decimos, bueno, he estado en la iglesia, voy a una congregación, permanezco ahí, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy atravesando esta crisis? Y las causas de depresión pueden ser por diversas razones, orgánicas, emocionales, espirituales, pero algunas consecuencias del sufrimiento son más o menos algunas de estas, ¿no? A veces son las pérdidas por las malas decisiones. A veces tomamos malas decisiones, no consideramos a Dios. La misma palabra lo dice, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones precipitadas, decisiones que no están dentro de la voluntad de Dios, decisiones que las tomamos por un arranque, son malas y estas afectan nuestra vida, tanto espiritual, emocional, matrimonial, social, y todo esto afecta nuestras relaciones personales, pero muchas veces también nos lleva a la depresión. ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué me pasa esto? Tenemos que analizar si también son nuestras decisiones. También muchas veces en ocasiones las pérdidas son el producto de la negligencia ante las relaciones que no funcionaban, que se estaban deteriorando y no se hizo nada para restaurar una relación. Hay gente que tiene problemas en su relación, que tuvo conflictos en una relación y esto les causa una cierta depresión. Otra se sufre por pérdidas. Estamos hablando porque entendamos que en el mundo abunda la maldad. Hay gente que daña, hay gente que hace robos, hay gente que hace secuestros, la violencia organizada, como la conocemos, un ejemplo de ello es esto, ¿no? La violencia. Y en todo ese trágico proceso de pérdidas, que si alguien perdió a un hijo por causa de un asesinato, entra la depresión. O entra una depresión por cuando tú habías tenido un esfuerzo en tu vida y de repente vende a alguien y te roba todo, ¿no? Estamos hablando del ladrón, de aquel que hurta. Y para muchos que tienen un deseo, un anhelo, su tesoro está en las cosas de esta tierra, de este mundo,
por lo regular, cuando sienten alguna pérdida de esas cosas, sufren una gran depresión. Hay gente que sufre una depresión porque perdió una casa, perdió un vehículo, hablando de bienes materiales. Pero también tenemos que entender que puede ser no solamente por el proceso de una pérdida material, sino también por la pérdida de un ser querido. La depresión puede llegar porque perdiste a un hijo, a una hija, o en el proceso de tu relación se cortó y hubo un divorcio. O la depresión precisamente llegó por ciertas características que pueden atacarnos, que pueden dañarnos. Y la depresión es difícil, la depresión es dura cuando nosotros también no vemos que Dios está con nosotros. De hecho, cuando alguien está en depresión, es difícil que alguien le ayude o que acepte la palabra de alguien, porque en la depresión puede tener una apariencia de alegría, una apariencia que todo está bien, pero en su interior, internamente, está teniendo un conflicto emocional, hubo un cortocircuito emocional en todas las áreas, en su mente, en su corazón, y puede entonces poner una barrera de lo que está atravesando verdaderamente, ¿no? Entonces, probablemente ustedes han tenido alguna pérdida, han tenido un fracaso en una relación, a lo mejor estás pasando una depresión por una mala decisión en tu vida, pero también es posible dentro de la depresión que Dios permita el sufrimiento para desarrollar en nosotros humildad ante la autosuficiencia que muchas veces nosotros queremos aparentar. El dolor, mis amados amigos que puedan escuchar, es un medio para también derribar el orgullo y transformar nuestro corazón, sabiendo que por nuestras fuerzas no podremos salir, sino que necesitamos de Dios, necesitamos de su abrazo, necesitamos de su presencia, necesitamos obviamente de su Espíritu Santo que nos consuele, que nos hable, que nos ministre, que nos toque, que nos lleve cada día a depender plenamente de nuestro Señor. También muchas veces esto nos lleva a aprender a confiar y a depender absolutamente del cuidado de Dios. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. El Señor no nos dejará solos. Muchos tienen depresión por falta de sustento económico o de sustento alimenticio. Y la misma palabra dice que Él no ha dejado un justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Pero todas estas cosas o cuestiones producen en nosotros depresión. Ahora, la experiencia indica que para madurar a veces es necesario sufrir. Para aprender a salir adelante muchas veces tenemos que atravesar por estos procesos de depresión. El sufrimiento de las pérdidas enseña a tener compasión también por otros que sufren. Aquellos que han padecido de depresión entenderán hasta cierto punto a otros que estén pasando ese proceso. Y el sufrimiento, vuelvo a repetirlo, nos lleva a tener compasión por otros, tener empatía. Lamentablemente muchas veces nosotros como cristianos pensamos que todo aquel que está padeciendo por depresión tiene un demonio y andamos ahí queriendo liberar y reprendiendo espíritu de depresión. Pero por ejemplo, vuelvo a repetirlo, un ejemplo claro de que sí hubo un momento de tristeza, un momento de dolor, un momento de aflicción, fue la vida de Job. Job no solamente se enfermó, Job perdió todo lo que tenía en un instante, perdió sus riquezas, perdió su ganado, perdió a sus hijos y en todo nunca quitó propósito alguno del Señor. A lo largo de la vida se seguirá sufriendo y esto es algo que tenemos que entender. Todos sufriremos, todos pasaremos sufrimiento. Aquel que diga que el cristiano no sufre está totalmente equivocado. Aquellos que dicen, no, es que una vez que entres al cristianismo tu vida será de color de rosa y todo estará bien. Esto no es así. La realidad es que el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que deberíamos de confiar en Él, porque Él venció al mundo. Es decir, Él no nos dejará solos. También el Señor dijo que Él dejaría
su paz, no la paz como la que da el mundo, porque el mundo solamente tiene paz en esos tiempos de bienestar, donde todo está bien, pero cuando vienen tiempos difíciles de sufrimiento, de dolor, entonces ya no hay una paz. Pero aquel que está en Cristo y recibe la paz de Cristo, asimismo también comprende y entiende que la paz del Señor no depende de las circunstancias, sino que depende de la presencia de Cristo en su vida. Entonces, el sufrimiento en la vida, a lo largo de la vida, siempre estará presente. El Señor lo enseñó a sus discípulos, ¿no? Y lo podemos ver en Juan 16:35. Y en cada sufrimiento también habrá distintas razones. Pero en este caso de la depresión, aprendamos siempre a depender del Señor. Aprendamos a confiar en el Señor, pero también analicemos cuál es el motivo de estar en esa condición, ya sea por malas decisiones, ya sea por pérdidas en algún aspecto material o familiar, o también, pues obviamente, por todo aquello que pueda aparecer en algún momento, alguna pérdida, alguna mala decisión. Y bueno, es necesario que empezamos a analizar, ¿no? Entonces Dios siempre estará con nosotros, eso es algo que nosotros debemos de comprender. Dios les bendiga, hermano Orestes, un fuerte abrazo, mi hermana Mayra, que están por ahí, algunos los estoy viendo. Pero bueno, hablábamos de Job, ¿no? Ahora, no solamente la depresión tiene diferentes, la depresión no todas la pasan de la misma manera. La depresión tiene diferentes niveles. Una es leve, a veces ni te das cuenta que estás pasando por depresión, es leve. Algunos tienen una depresión media, estamos hablando moderada, pero hay otros que pasan una severa, una muy fuerte depresión. Y diríamos, por si lo vemos, tiene diferentes clasificaciones, dependiendo esto de la sintomatología y causas, ¿no?, que pueda tener, ¿no?, internas. Entonces, vuelvo a repetirlo, algunos son externas, algunas son internas, diferentes eventos en el entorno, todo esto que genera pérdidas, duelos, dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, un momento también de depresión es el ejemplo de Elías. Tanto fue la depresión que tuvo después de haber tenido una victoria, después de haber tenido una victoria fuerte ante los profetas de Baal. Después podemos ver que tras una amenaza de una mujer como Jezabel, produjo en él el deseo de morir. Este fue el caso de Elías. Un temor, una desesperación. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Quítame la vida, ya mejor de morir. Y muchos no nos damos cuenta y estamos en esa condición, ¿no? Por alguna amenaza, por alguna circunstancia, por algún motivo, ya no queremos vivir. Y queremos decirle al Señor, Señor, quítame la vida, ya mejor llévame, ¿no? Ya no quiero vivir. Muchos llegan al suicidio por causa de la desesperación. Y bueno, aquí dice pues, mi hija Fanny, por eso es necesario estar bien cimentados en Dios para que no nos gane la carne y todo eso que nos aflige. Sí, obviamente aquel que está en el Señor, pero también entendamos a aquellos que no están en el Señor, ¿no? Aquellos que tienen algún conflicto con la fe, aquellos que tal vez no quieren nada con el Señor y están pasando por un proceso de depresión. ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos que aprender a comprenderlos. Vuelvo a repetir, el problema de muchos que todo lo queremos tener en un ámbito espiritual, que se puede dar, claro que sí. Sin embargo, tenemos que verlo también por ese lado humano, ese lado personal, ese lado psicológico, ese lado emocional también que están atravesando muchos. Es decir, analicemos si perdió un hijo, si perdió una hija, si perdió el trabajo, si perdió todo lo que tenía, o llegó un momento en el cual fue amenazado, no sé, de las malas decisiones como lo hemos estado hablando. Pero por ejemplo, podemos ver que Elías, lo hablábamos, oró y fuego del cielo cayó, ¿no? Para demostrar el poder de Dios. Y volvemos a repetir,
escuchó la amenaza de una mujer llamada Jezabel y le dijo, así me hagan los dioses, si no para el día de mañana no estás muerto, ¿no? Elías huyó para ponerse a salvo. Pero en un momento de desgaste emocional, en un momento de aflicción, en un momento complicado en su vida, lo más rápido en el cual pudo caer en el caso de Elías fue decir, Señor, quítame la vida. ¿Acaso soy mejor yo que mis padres? Entonces cayó en la desesperación. Ahora, el Señor no quiere que la depresión sea una enfermedad crónica en la vida de los hijos. En el caso de Elías, el Señor le envió, usted conoce la palabra, un ángel para que lo alimentara, come y bebe, porque hay un largo camino que te resta. Al final de cuentas vemos a una Elías que no murió al día siguiente, como lo había dicho esta Jezabel. Pero podemos ver el estado de Elías, porque una vez que caminó huyendo y luego se pone abajo de un enebro, y luego el Señor lo alimenta, le dice, come, bebe, hay mucho camino por recorrer. Todavía llega a un punto donde, perdón, se movió la cámara, en un punto donde llega al monte, a la montaña, al monte Oreb, y en este caso se mete a la cueva. Y el Señor le empieza a comentar, ¿qué haces aquí, Elías? Y el Señor es que, ¿dónde están los profetas? Mira, no te estoy preguntando, ¿qué haces aquí? Sal, quiero hablar contigo. Entonces, algo que tenemos que entender es que en este proceso de depresión, si alguien de los que están aquí en la fe está pasando por un proceso de depresión y que se siente desamparado, el caso de Elías es una muestra de que Dios no nos deja, que Dios nos va a alimentar, que Dios no nos va a desamparar, que Él nos va a ayudar a sobreponernos. Si nosotros clamamos, Él nos responderá. Y es un pasaje muy, muy conocido, clama a mí y yo te responderé. Y aunque podemos entender el concepto y el contexto del pasaje, también es una promesa para nosotros. Aún decir, clama a mí, clama al Señor, acércate al Señor, métete en oración, busca al Señor y dice la misma palabra, clama a mí y yo te responderé. Nuestro Señor, nuestro Dios no está mudo, nuestro Dios nos sigue hablando, nuestro Dios de muchas maneras se manifiesta. Por lo tanto, es importante entonces detectar para nosotros las causas personales por las que alguien está pasando por un tiempo de depresión. Analicemos quién está padeciendo por ese proceso. También reconociendo nuestra condición, también tenemos que saber que solo podremos ser ayudados por el Señor, pero también por nosotros, es decir, sus hermanos, los hermanos en la fe, que en vez de andar queriendo liberar o de andar queriendo juzgar, es decir, por una causa, no, algo hiciste, no, a ver, ayudémosle, extendemos nuestra mano, seamos empáticos, sí, dependemos de Dios, busquemos ayuda espiritual, pero déjeme darle un consejo, también pida ayuda profesional. Hay gente que se especializa en ciertas áreas y a veces por vernos muy espirituales y decir dependo plenamente de Dios, que eso es muy bueno y dependemos plenamente de Él, pero también es necesario pedir ayuda, porque muchas veces en nuestra condición no podemos comprender y no sabemos cuáles son las causas. Es que ya no quiero trabajar. ¿Por qué no quieres trabajar? Hay gente que no quiere ya ni levantarse de la cama. No tiene deseo de trabajar, no tiene deseo de estar en la casa, no tiene deseo de salir, no tiene deseo de nada. Y a veces la depresión no solamente se ve por el deseo de no querer hacer nada. A veces pensamos, es que está deprimido, lo veo mucho llorar. No, no siempre es por el deseo de llorar o verlo en tristeza, porque puede tener una careta o una apariencia de que todo está bien, pero por dentro se está destrozado, se siente acabado, no quiere continuar, no quiere seguir, no quiere comer, no quiere trabajar, no siente una cierta motivación. ¿Pero por qué? Entonces, ¿hay retos y hay desafíos en medio de la depresión? Claro que sí. Pero necesitamos entonces poner nuestra mirada en el Señor, poner nuestra mirada en Cristo, pero también aprender a pedir ayuda. Yo, los que me pueden conocer o me han pedido algún consejo, yo les digo, está bien, vamos a orar, pero
no te quedes solamente con la oración, haz algo, tienes que hacer algo más, no solamente decir voy a orar por ti. Extiende la mano, ayúdalo, pero también les digo a los que están padeciendo una lucha muy fuerte en causa de depresión o en algún otro problema, les digo, no luchen solos, acérquense, pidan ayuda, pidan consuelo, pidan un consejo. Si el pastor no te lo puede dar, entonces ve con un profesional, alguien que te pueda atender en esa área física, en esa área que alguien se puede especializar y que te apoye. La iglesia está para esa área también, para ayudarte en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, pero aprende a pedir ayuda. No lo hagas solo, no atravieses el proceso solo. Si ves un cuadro crónico de depresión severo, pide ayuda. Aun cuando el nivel de depresión sea leve, bajo, pide ayuda. Porque si tú lo alimentas y lo sigues haciendo sin pedir ayuda, te va a afectar. Entonces, el Señor, vemos con Elías, le ordena que se levante y vaya a Oreb, donde le da a conocer los planes. Vas a ungir a Eliseo. Todavía hay mucho por hacer. Dios proveerá al que se siente desamparado. Dios dará la dirección y dará los recursos en todo. Nos ayudará, nos sostendrá. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad de pedir ayuda y acercarnos. Entonces, esto es algo interesante en cuestión de la depresión. Los últimos meses que hemos estado atravesando nosotros, no solamente pastoral, hemos visto circunstancias en personas, en familias que sí padecen por algún cierto de depresión, ¿no? Y se enfocan en otras áreas, se enfocan en el trabajo, o ya quieren dejar de trabajar, o a veces no saben ni qué realizar, ¿no? Y ahí estamos, oramos por ellos, le damos un consejo, pero también siempre le diremos, confía en Dios, oramos por ti, pero aquí está mi mano, ¿no? Cualquier cosa que necesites, aquí estamos. No luches solo, no enfrentes esta etapa en tu vida solo. Ahora, Dios siempre estará interviniendo, ¿no? La ayuda de Dios para librarnos de cualquier aflicción es poderosa. El salmista afirma en Salmo 27:3, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios proveerá la ayuda necesaria. Dios siempre estará ahí convirtiendo toda circunstancia en una oportunidad, como dice en cierto lugar, para aprendizaje. Todo nos ayuda para bien. El Señor nos va ayudando, pero también produce en nosotros una madurez espiritual. Ahora, no solamente tenemos que entender, si yo en mis fuerzas lo quiero hacer todo, yo voy a desfallecer, yo voy a caer, yo no voy a avanzar. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. He ahí nuestro Señor, Él extiende su bondad, Él extiende su misericordia a nuestras vidas. Es ahí donde vemos el consuelo de Dios. Porque, hermanos, amigos, todo aquel que me puede escuchar, Dios no es ajeno a nuestras aflicciones, Dios no es ajeno a nosotros. Él conoce nuestras situaciones más complicadas que estemos atravesando. Dios es amoroso, Dios es compasivo, nuestro Señor es misericordioso. Él por eso lo dice, Él está a tanto de nosotros. Si no viésemos su misericordia, si no viésemos su bondad, nosotros hubiéramos desmayado. El Señor es compasivo. Dice la palabra, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él estará con nosotros, Él no nos dejará. Así que aprenda no solamente a pedir y a pedir ayuda, sino a entender que Dios no nos dejará solo, que su intervención estará en nuestras vidas. Y dos, que veremos su consuelo. Ahora, el Salmo 32:8 muestra que Dios está interesado en cambiar nuestra situación de dolor y confusión en un tiempo de guianza, en el cual Él formará también nuestro carácter, donde Él también desarrollará nuestra fe, nuestra dependencia hacia Él. Entendamos algo. A veces el hombre que está en depresión, la mujer que está en depresión, se enfoca o se refugia en ciertas áreas
equivocadas, en las pandillas, en las drogas, en otras áreas, incluso en la ociosidad, en donde no tienen nada de productivo. Miren, aquí está mi hija Fanny, ¿no? El refugio en drogas, alcohol u otras cosas también pasa muy seguido cuando uno se deprime. Por eso es mejor que si tendremos una adicción que sea mejor a la palabra del Señor, ¿no? Que tengamos una cercanía, que nos apeguemos a la palabra del Señor. Pero sí es una realidad. Aquel que está en depresión por cuanto a veces le da pena o tiene esa, diríamos, no quiere acercarse, no quiere abrirse, se cierra a pedir ayuda. Entonces busca el refugio en otras cosas, como lo dice aquí, ¿no? En las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la ociosidad, en el estar siempre en la cama, en no querer trabajar, en autoconmiserarse, en golpearse. No, aprendamos a buscar al Señor, a pedir nuestro refugio al Señor, nuestro consuelo al Señor, pedir dirección al Señor, ¿no? Pero también esto es algo que muchos le llaman procesos, el desierto, incluso la depresión. Son oportunidades de aprendizaje. Dios hablará aún en medio de la soledad, Dios habla en medio de la depresión, Dios habla en medio de la ansiedad, que tal vez más adelante hablemos de la ansiedad. Pero exactamente, fíjese, pero, esto es algo muy interesante. A veces es difícil hablar estos temas sin que piense que estamos exagerando, que estamos locos. Porque muchos piensan eso, ¿no? Es que van a decir que estoy loco, que estoy exagerando, pero solo aquel que ha vivido depresión o ha pasado por depresión lo entenderá. Les voy a hablar brevemente. Llegó un punto en mi vida, yo creo que los 24 años, 24, 25 años, donde yo pasé un cuadro plenamente de depresión. Yo viví solo, ya no tenía nadie, aunque tenía ciertas amistades o cierta compañerismo, tenía la familia. Llegó un punto donde me cerré en mi hogar y no quería levantarme de la cama, no quería comer, me sentía deprimido, no le encontraba razón a la vida, no quería salir adelante. Estaba luchando en ese conflicto. Tomé decisiones equivocadas, claro que cometí decisiones equivocadas y eso me llevaron a la depresión. También tuve la pérdida que más adelante lo llevé en mi proceso, que fue la pérdida de mi madre en esta tierra, que yo sé que está con el Señor, pero fue un proceso de depresión. Sí me dolió la pérdida de mi madre, el sentido o rumbo a mi vida, qué le voy a dar, hacia dónde voy a ir, qué voy a hacer de mi vida, qué voy a hacer de mí. En muchas áreas le lloraba, le sufría, no quería comer, no quería salir a trabajar, estaba trabajando, no quería ir, no quería hablar con nadie, pero sí ponía unas apariencias de alegría, como si nada pasara, pero solamente yo sabía lo que estaba atravesando, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos ese conflicto de que nadie, o los temas, o decirle, ¿sabes qué? Estoy en un cuadro de depresión. Alguien va a decir, no exageres, mejor vete a la oración. No, sí, yo entiendo la oración. He ido a la iglesia, he pedido oración, pero necesito ayuda. Eso es algo que tenemos que entender. Sí, el consuelo de Dios, sí, la dirección de Dios, sí, que si entendamos esto, lo que dice el Salmo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Es la bondad de Jehová, ¿no? La que Jehová, mejor traducido, Yahvé, ¿no? Pero sin embargo, en todo esto, tenemos algo que comprender. Es que Dios ha puesto también esa ayuda dentro de esta tierra, de los vivientes, como dice el pasaje, para acercarnos, para pedir consuelo, para pedir un consejo, para pedir ayuda. Alguien dice, no, yo no quiero ir con un psicólogo. No es necesario ir con un psicólogo, si es necesario. Atiéndete. Mira cuál es la causa ¿no? de la depresión, cuál es el cuadro. Ver hacia dónde tenemos que ir. Hay gente que dice, no, yo no quiero ir al doctor. Bueno, es muy respetable, pero aún dices, bueno, es que yo creo en el Señor. Bueno, ve para que te digan un diagnóstico y sobre de eso orar por tu necesidad, orar por lo que estás padeciendo, orar por lo que estás atravesando, ¿no? Sí, Dios habla en medio de la soledad, en el desamparo. Dios nos mostrará lo que hay en el corazón, las heridas, las necesidades de perdonar, porque fíjese que a veces hay
hay cuadros de depresión por heridas que te lastimaron, que te golpearon, pero también por la necesidad de perdonar. Hay gente que hay una depresión en su vida porque hay un resentimiento, un coraje, un odio hacia alguien. Otros de creer en dependencia, ¿no? Creo yo, no, yo puedo solo, yo saldré adelante solo. A ver, espérame, puede ser como el llanero solitario, pero la misma palabra lo dice desde Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y cuando alguien dice el hombre, piensa que es del género masculino, y no. Cuando habla dice, no es bueno que el hombre esté solo, está hablando del género humano, está hablando de la humanidad. No es bueno que el hombre esté solo, pero hay muchos que piensan que en su propia dependencia, en su propio yo, pueden salir adelante. Cuando nuestros sentimientos, cuando nuestras emociones están desordenadas, puede producir todo este tipo de depresión. Entonces, por ahí quería mi Biblia, no sé dónde quedó, pero es necesario aprender a confiar en el Señor. Ahora, ¿qué posibles soluciones a la depresión, no? Sí, obviamente sabemos que es Dios. Es importante identificar primeramente el grupo de origen de la depresión para poder precisar esas soluciones, como la ayuda que se debe de dar, ¿no? Una disciplina, si se requiere un examen, una supervisión médica. Vuelvo a repetirlo, es necesario. Somos humanos. Alguien dije, sí, pero dice la palabra que no somos de este mundo. Bueno, en las prácticas de este mundo, pecaminosas, lejanas a la voluntad de Dios, pues claro que no. Pero, somos seres humanos. A veces nosotros pecamos de negligencia, porque tenemos la solución, dijo alguien por ahí, andas en todo cuando es muy práctica. Hay soluciones y responsabilidades que Dios nos da a nosotros. No somos un robot, somos humanos, pero tenemos responsabilidades. Necesitamos una supervisión médica, necesitamos requerir a un examen, necesitamos un análisis también emocional, y eso no es falta de fe, porque también eso nos plantea, no es que eres un hombre de poca fe, es que no crees en el Señor, es que, no sé, lo vemos en el área espiritual y eso es una negligencia. Tenemos que pedir una ayuda, análisis emocional, sí espiritual, obviamente, a cargo del cuidado pastoral. El pastor, vamos a estar ahí para orar, ahí vamos a estar para darte consejo de la palabra del Señor, como hoy lo estoy haciendo. Sí, dirigirte a través de la escritura, clamar por ti, extenderte mi mano, pero hay algo que tenemos que entender. Necesitamos la intervención, sí, de consejeros bíblicos, sí, del pastor, pero también de psicólogos. Y si es un psicólogo cristiano, qué mejor, ¿no? Porque entonces estará llevándote también a la palabra del Señor, y que los hay, ¿no? Pero si es necesario el análisis emocional, si es necesario esta supervisión médica, no es falta de fe, y esto te va a ayudar a mejorar tus condiciones emocionales, pero también en tu dinamismo en la vida, ¿no? En lo que desarrollas en el trabajo, en la escuela, en tu familia, ¿no? Entonces, muchos ya no quieren vivir, muchos renuncian y no saben ni por qué están, o por qué se sienten deprimidos, o por qué se sienten en esa condición. Pero bueno, una de las posibles soluciones a la depresión, y yo se los digo, es una intervención física. Es decir, es necesario recurrir a un médico para ver cómo está nuestra condición física y nuestra salud. Muchas veces alguien está padeciendo depresión y no sabe que está teniendo, en el caso de muchas mujeres, alguna enfermedad temporal o crónica, o hay cambios hormonales a causa del climaterio, ¿no? Andropausia o menopausia. Y muchos no saben que ni siquiera es por ello y andan reprendiendo demonios, andan echando fuera demonios según ellos. A ver, tranquilos, analicemos la condición, miremos cómo se encuentra la persona. Si hay una intervención física, bueno, vamos a ver si no es hormonal, si no es el efecto de incluso de algún medicamento. Mire, aquellos que
que toman medicamento por tipo, que han sido diagnosticados con diabetes o diabetes, dicen por ahí, saben esto, saben la consecuencia de tomar medicamento. Altera muchas cosas. A muchos dicen, ya se les subió el azúcar porque anda muy enojón, o se les subió el azúcar o se le bajó el azúcar, dependiendo, ¿no? Hay que ver, hay que analizarse, y no es un espíritu demoníaco, no es un espíritu inmundo, es necesario analizar las circunstancias. Sí, obviamente podemos creer que puede venir una influencia del maligno y que puede dañar, pero primero hay que analizar nuestro físico. Si hay alteraciones en el apetito o en el proceso de sueño, que duerme mucho, ¿por qué estoy durmiendo mucho? ¿O es un cuadro de depresión o qué me está pasando? Es por eso necesario ir a revisión médica, aunque no nos guste, y no es falta de fe, no es que no confiemos en el Señor, no, yo confío en el Señor, yo tengo fe en mi Señor, yo sé que Él puede obrar de una manera maravillosa y que Él me puede consolar y que Él me puede fortalecer y que Él es nuestro refugio, que en Él confío. Pero cuando nosotros aprendemos a analizar nuestra vida, ver cómo está nuestra condición, entonces hay que analizarlo. ¿Por qué buscamos esta ayuda? Porque si hay una causa, diríamos, orgánica que se asocia o mantiene la condición depresiva, pues ahí nos va a ayudar. El cuerpo, hermanos, ha sido dado por Dios, Dios nos formó, pero también es nuestra responsabilidad mantenerlo en esas condiciones óptimas, en esas condiciones necesarias. Si estás en un sobrepeso, tú tienes que echarle ganas. Yo ahorita estoy yendo al gimnasio y cuando no puedo ir al gimnasio por algunas cuestiones que tengo que hacer en el ministerio, pues aquí en mi casa hago el ejercicio, ¿no? Tanto por la salud, porque a mí me detectaron azúcar, también por la causa del cansancio, me sentía con el estrés, con muchas cosas que puedo tener como ser humano que soy. Necesito ir al ejercicio, entendí que tenía que hacer ejercicio, que tenía que tener otra manera de ejercitar mi cuerpo. A veces estamos sentados, una vida muy sedentaria, pero es necesario trabajar en nuestro cuerpo. Recordemos también que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, son cosas que debemos de tener en un equilibrio, tanto nuestra vida espiritual como nuestra dieta, nuestra alimentación, nuestro medicamento. Si usted toma medicamento, en todo lo que haga, tiene que cuidarse. Ahora, también otra solución es la intervención psicoemocional. En caso de pasar por una crisis de depresión reactiva, es necesario acudir a un consejero, a un pastor, obviamente, a tu pastor, el que te pastorea, el que te atiende, o en este caso a un profesional en cuestión en el ramo, ¿no? En su ramo, el que puede ayudar. Si puede ser cristiano, pues qué bueno. Pero si no hay más opción, pues ve con alguien que te pueda asesorar, ayudar y de una manera empática, de una manera confidencial, analizar las causas, analizar las manifestaciones de la depresión y si la depresión es clínica, se requiere entonces un tratamiento médico profesional, ser canalizado con un psicólogo o incluso con un psiquiatra cristiano, dependiendo del grado de la depresión. Pero esto no es algo sencillo para muchos, porque lo ven como una falta de fe, como que le están fallando al Señor, y no, hermanos, no es una falta al Señor. Muchas veces se nos ha vendido esa manera de pensar, pero no, busque ayuda, acérquese, el Señor le va a ayudar. Pero también aprenda a expresar los sentimientos, no hiriendo, pero aprenda a expresar sus sentimientos. Muchas veces suprimimos nuestros sentimientos y mayor intensificación de la depresión. Por ejemplo, las emociones, cuando hablamos de emociones, nosotros somos humanos, tenemos emociones reprimidas, generan, por ejemplo, el enojo. Aquel que está teniendo una depresión y no ha expresado cómo se siente, produce y empieza a generar un estado de enojo.
otros de culpa. Es que es por mi culpa, si yo hubiera hecho, y se deprimen. O en el caso de vergüenza, o se aíslan, o sienten una tristeza muy profunda y posible de depresión. Es necesario aprender a decir lo que se siente, lo que se piensa, así como aprender también a escuchar y, como lo decíamos hace unos momentos, aprender a perdonar. Hermanos, todo esto es muy útil para también disminuir esas cargas de tensión, que son de tensión y que generan esta depresión en nuestras vidas. Entonces, aprendamos a escuchar, aprendamos a hablar, a expresar lo que sentimos. Sí, obviamente cuando estamos en un cuadro complicado a veces nos es difícil, pero aprendamos también a controlar nuestras emociones. Dice por ahí que el Señor nos dio dominio propio. Entonces Dios nos ha dotado de ese dominio propio. Así que ahora clamemos al Señor y digamos, ayúdanos, Señor. Si me tengo que expresar lo que siento, pues, a expresarlo, obviamente con el cuidado de no herir, de no dañar, de no lastimar, pero es necesario. Ahora, fijarse también en estas metas realistas. No trate de asumir una cantidad excesiva de responsabilidades. Divídase, administrese, establezca prioridades. Es necesario. La iglesia, el Señor, la familia, el trabajo. Tome ahí sus prioridades y llévala en su ritmo, según sus posibilidades. Otro aspecto importante es no aislarse. Trate de estar acompañado, como lo acababa de decir, no estemos luchando solos. Aprenda a confiar en alguna persona que usted sepa que le va a alentar, que le va a ayudar, que le va a aconsejar, que va a ser empático con usted, que si usted llora, pues como dice la palabra, lloraremos con los que lloran, pero también nos gozaremos con los que se gozan, ¿no? Antes de hacer cambios importantes, por ejemplo, si dentro de todo este ámbito usted necesita cambiar de trabajo, cambiarse de residencia, si tiene algún asunto familiar, un asunto matrimonial, no se vaya con cualquier persona, vaya primeramente a la palabra del Señor, consulte a personas sabias que conozcan bien y tengan una buena visión más clara de la situación, que conozcan la palabra, que te van a dar un consejo conforme a la voluntad del Señor, que te van a sostener, que te van a apoyar, que van a estar ahí contigo, ¿no? Entonces, la gente cada vez sale de una depresión de un día para el otro, pero también se entra la depresión en un instante, cuando menos se lo espera. Pero qué mejor que se pueda sentir un poco mejor en ese, válgame la redundancia, en esa situación de la depresión, y que esos pensamientos negativos se quiten por pensamientos bíblicos, por pensamientos de bendición, por pensamientos de ayuda, por pensamientos buenos, ¿no? Que dice la palabra, que nuestros pensamientos estén sujetos a la autoridad de Cristo, a su palabra. Pensad, si hay algo de buen nombre, de buen renombre, si hay algo digno, en esto pensad. Entonces, cosas buenas. Entonces, en cuestión de la intervención espiritual, las alternativas de solución más importantes para la depresión serán las espirituales. Ahora, es necesario ponerse a cuentas con Dios. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal, que se ha pecado. Alguien dice, no, es que yo sé que fallé, no, yo sé que pequé, pero el arrepentimiento va más allá. Es un cambio de la manera de pensar, es un cambio en el corazón que trae como consecuencia una nueva perspectiva de quién es Dios, un cambio de rumbo, un cambio de vida. Se da la nueva perspectiva de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Implica el arrepentimiento, apartarse del pecado y volverse al Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, y buscar su perdón, buscar el perdón de Dios. 2, lleve una vida devocional. No solamente cuando usted sabe que ha fallado, que ha tomado malas decisiones en su vida, lleve una vida devocional, lleve una vida de alimentarse de la presencia del Señor, de la palabra del Señor, a través de una oración íntima, a través
de meterse en su habitación, pero que no solamente sea la oración, sino que esta vida devocional siga creciendo cada día más. También aprenda a adorar al Señor, a alabarle en medio de los momentos críticos. Hay un canto que me gustó mucho de las primeras veces o días que llegué a Cerro Azul en ese tiempo que estuve pastoreando allá, y era Dios en todo tiempo, en los más altos, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Hay otro canto que por ahí las congregaciones canten y dicen, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, ¿no? Entonces, cuando decimos en todo tiempo es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, es como un matrimonio. Así que aprendamos a alabar a Dios aún en esos procesos de dolor, en esos procesos de depresión. Aprendamos a alabar al Señor, como Job, ¿no? No le quitó propósito alguno. Sabía de la soberanía de Dios y aprendió a depender de Él. Entonces, lleve su vida en oración, busque la palabra del Señor, alabe al Señor, no deje de congregarse, busque la palabra como niño recién nacido, ¿no? Que busca esa lechita. Entonces, tenga esa vida devocional, estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la misma escritura es viva y eficaz y más cortante que toda espada, que penetra y discierne lo más profundo de nuestro corazón, del alma. Así que esa misma palabra manifestará, mostrará las intenciones de nuestro corazón, pero también los anhelos que Dios tiene, los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y si usted tiene alguna duda, alguna necesidad, vaya con un consejero, vaya con una ayuda, pida consejo, pida ayuda, pida oración, pero también pida no solamente el apoyo en oración, sino que esté ahí al tanto de usted, ¿no? Entonces, es de mucha utilidad el buscar ayuda, no enfrentar la depresión solos. Entonces, el cristiano, y eso tiene que ser muy claro, no está exento de pasar por tiempos de depresión o de tristeza que generan ese estado, ¿no? Generan depresión, ya sea el dolor, la aflicción, las pérdidas. Pero también aquel que pasa, el cristiano que pasa por procesos de depresión, puede experimentar el amor, la bondad, la misericordia de Dios sobre su vida para sostenernos, para guiarnos, para alentarnos. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, que siempre estará con nosotros, que siempre estará ahí para ayudarnos. Es necesario que como seres humanos, como creyentes, como cristianos, reconozcamos que existen también no solamente el Señor, la oración, sino recursos de intervención física, psicoemocional y sobre todo espiritual. Vaya, pida ayuda a un médico, a un profesional, si es psicólogo pero es cristiano, qué mejor, o un psiquiatra que sea cristiano, que sepa, qué mejor. Vaya, no es malo, no es pecado, no es falta de fe. Así que, asimismo también, reconocer que en la iglesia, que el cuerpo de Cristo, antes de criticar, antes de juzgar, antes de querer liberar a alguien que está pasando por un cuadro de depresión, sea esa amorosa familia que extienda su mano, que te acompañe, que seamos esa iglesia que acompaña a aquellos que están pasando depresión, que ayude a superar esta situación, que les ministremos en todo tiempo, que les ministremos en todo momento, viviendo con ellos este proceso y que se sientan apoyados, que aquellos que están pasando por depresión vean que no les vamos a dejar, que estamos ahí para sustentarles, para abrazarles, para darles ese consejo que ellos necesitan. Todos podemos pasar por ese proceso, cristiano o no cristiano. Todos pasamos, somos seres humanos que vamos a padecer este cuadro de depresión, ¿no? Ya sea leve, mediano o muy crítica, ¿no? Severa. Entonces, en todo ministremos y como dice la palabra, ¿no? Esa que esa profunda tristeza se convierta en gozo, pero también en madurez en nuestro Señor. Así que la depresión, ¿qué es la depresión? ¿Cuáles son algunas causas de depresión? ¿Cómo puede un cristiano sobreponerse a la depresión?
Son preguntas que deberíamos de hacernos y que la iglesia debería de saber enfrentar. ¿Qué es la depresión? ¿No es un espíritu demoníaco o es un estado emocional, psicológico, temporal? ¿Qué es? ¿Qué es la depresión? ¿O cuáles son las causas de la depresión? Malas decisiones, una pérdida, la pérdida del trabajo, la pérdida económica, la pérdida en un matrimonio, el fracaso en un matrimonio, la pérdida de un ser querido, o de un momento a otro se cuestionó su vida, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y al verse que no tenía un sentido su vida, empezó un proceso de tristeza y de depresión. ¿Cuáles serán las causas? Pero cómo también nosotros como iglesia, como cristianos, podemos ayudar, pero también sobreponernos, salir adelante de una situación de depresión. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo, no quedarnos callados, pedir ayuda, no luchar solos, sino acercarnos, y los que los escuchemos o los que hemos atravesado por un cuadro de depresión, darles nuestra experiencia, cómo atravesamos, pero también cómo supimos o aprendimos a salir adelante de este cuadro de depresión. Entonces, si tú has tenido ahí una experiencia, pues estaría bien que lo comentaras. Si no, pues esto son temas que al final de cuentas muchas veces no se toman en cuenta, que no se predican, que no se enseñan, o sí se enseñan, pero de manera equivocada, errónea. Y bueno, es solamente analizarlo. Pero bueno, aquí solamente me aparecen algunos que han estado conectándose. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Mi papá, hasta Tampico, mi hermana Sael, carnal, Dios te bendiga. Mi hermana Carmen, hasta Arnosa, un fuerte abrazo. Fanny, mi hermana Laura, Xochitl, Cerro Azul, mi hermano Orestes. A cada uno, Dios les bendiga. Pues muchas gracias a todos los que aguantaron estos 57 minutos, una hora prácticamente. Dios les bendiga, les amamos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos en este proyecto de cortocircuito, siga apoyándonos tanto en Facebook como en la transmisión. Gracias a aquellos que han estado ahora apoyándonos con sus estrellas, que es una manera de apoyar nuestro ministerio. Así que muchas gracias por ello. También, si ustedes gustan apoyarnos, pues ahí escríbanos en una manera en nuestro ministerio, en este trabajo que estamos haciendo. Así que se me movió poquito, pero gracias si aguantamos, si somos un buen grupo. Amén. Qué bueno que sea de edificación para cada uno de ustedes. Y bueno, no se vayan, perdónenme poquito, estamos aquí acomodándonos. Estaremos subiendo más contenido en estos días, estaremos hablando tal vez del estrés, algunos temas que estamos ahí compartiendo. Síganos a través de YouTube, váyase ahí, suscríbase, póngale me gusta, porque esas maneras también de que YouTube envíe este mensaje a otros más y lo puedan escuchar, pero también que sigamos creciendo en esta pequeña pero gran comunidad que es Cortocircuito, y en lo que podamos ayudarles estamos a la orden. También orar por ustedes en sus necesidades, en todo lo que puedan ustedes estar atravesando. Sepa que aquí hay un siervo, un hombre que va a estar orando por ustedes, por sus necesidades. Con toda confianza pueden acercarse a un servidor, o mandando un mensaje, ya sea en las redes sociales, o si tiene usted mi número, a través de un número, ahí podemos estar orando por usted, o dando un consejo conforme a la palabra del Señor, pero siempre también alentando y edificando su vida. Pero bueno, este es el tema, la depresión, que podemos salir adelante con la ayuda del Señor, con la ayuda del cuerpo de Cristo, pero también con la ayuda de médicamente que podamos acercarnos. Amén. Entonces pasen una muy buenas noches. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y esto fue Cortocircuito. Pasen una muy buena noche. Dios les bendiga. Hasta luego.